Amar al prójimo como a sí mismo. El mayor mandamiento. Los fariseos, sabiendo que él había hecho callar la boca a los saduceos, reuniéronse, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le hizo esta pregunta, tentándole: Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús le respondió: Amaréis al Señor vuestro Dios de todo vuestro corazón, de toda vuestra alma y de todo vuestro espíritu. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a aquel: amaréis a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Toda la ley y los profetas se resumen en estos dos mandamientos. San Mateo capítulo 22, versículo 34 a 40. Haced a los hombres todo lo que queréis que ellos hagan con vosotros, porque es la ley y los profetas. San Mateo capítulo 7, versículo 12. Tratad a todos los hombres de la misma manera que queréis que os traten. San Lucas capítulo 6, versículo 31. El reino de los cielos es comparado a un rey que quiso entrar en cuentas con sus siervos, y habiendo comenzado a tomar las cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Y como no tenía con qué pagarlos, su señor mandó que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase. El siervo, arrojándose a sus pies, le rogó diciendo: Señor, tened un poco de paciencia, y yo lo devolveré todo. Entonces el señor de aquel siervo, compadecido, le dejó libre y perdonó la deuda. Mas aquel siervo, luego que salió, encontrando uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, le tomó por la garganta, casi lo ahogó, diciendo: devuélveme lo que me debes. Y su compañero, arrojándose a sus pies, le suplicó diciendo: tened un poco de paciencia y yo os devolveré todo. Pero él no quiso escucharlo. Se fue e hizo ponerlo en la cárcel, para en ella quedar hasta que le devolviese lo que le debía. Los otros consiervos, sus compañeros, viendo lo que pasaba, muy afligidos, fueron a contar a su señor todo lo que había pasado. Entonces el señor le llamó y le dijo: siervo malo, os perdoné de todo cuanto me debías, porque me lo rogaste. ¿No era menester, pues, tener compasión de vuestro compañero, así como yo tuve piedad de vos? Y el señor, enojado, lo entregó en manos de los verdugos, hasta que le pagase todo lo que le debía. Así mi Padre, que está en los cielos, os tratará, si cada uno no perdona desde el fondo de su corazón a sus hermanos, por las faltas que le haya cometido. San Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35. Amar al prójimo como a sí mismo, hacer por los otros lo que quisiéramos que los otros hiciesen por nosotros, es la expresión más completa de la caridad, porque resume todos los deberes para con el prójimo. No se puede tener guía más segura sobre este particular que el tomar por medida de lo que debe hacerse con los otros lo que deseamos que a nosotros se nos haga. ¿Con qué derecho se exigiría a nuestros semejantes mejores procederes de indulgencia, de benevolencia y de afecto que los que se tiene con ellos? La práctica de estas máximas se dirige a la destrucción del egoísmo. Cuando los hombres las tomen por regla de su conducta y por base de sus instituciones, comprenderán la verdadera fraternidad y harán reinar entre ellos la paz y la justicia. No habrá ya ni odios ni disensiones, sino unión, concordia y benevolencia mutua. Dad a César lo que es de César. Entonces los fariseos, retirándose, decidieron entre sí sorprenderle en sus palabras. Mandáronle pues sus discípulos
con los herodianos para decirle: Señor, nosotros sabemos que sois veraz y que enseñáis el camino de Dios por la verdad, sin llevar en cuenta a quien quiera que sea, porque no consideráis a la persona de los hombres. Dinos pues vuestro consejo sobre esto. ¿A nosotros es permitido pagar el tributo a César o no pagarlo? Mas Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda que se le da por el tributo. Y habiéndole ellos presentado una moneda, Jesús les dijo: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? De César, le dijeron. Entonces Jesús les respondió: Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyéndolo hablar de esa manera, admiraron su respuesta, y dejándolo se fueron. San Mateo capítulo 22, versículo del 15 al 22. San Marcos capítulo 12, versículo del 13 al 17. La cuestión propuesta a Jesús fue motivada por la circunstancia de que, teniendo los judíos horror al tributo impuesto por los romanos, lo habían hecho cuestión religiosa. Se había formado un partido numeroso con el propósito de rechazar el impuesto. El pago del tributo era para ellos, pues, una cuestión irritante de actualidad, sin lo cual la pregunta hecha a Jesús: ¿a nosotros es permitido pagar el tributo a César o no pagarlo?, no hubiera tenido ningún sentido. Esta pregunta era un lazo, porque, según su respuesta, esperaban excitar contra él ya sea a la autoridad romana, ya a los judíos disidentes. Pero Jesús, conociendo su malicia, elude la dificultad dándoles una lección de justicia, diciendo que a cada uno debe dársele lo que le corresponde. Esta máxima, dada a César lo que es de César, no debe entenderse de una manera restrictiva y absoluta. Como todas las enseñanzas de Jesús, es un principio general resumido bajo una forma práctica y usual, y deducido de una circunstancia particular. Ese principio es consecuencia del que dice que debemos obrar respecto a los otros como quisiéramos que éstos obrasen con respecto a nosotros. Condena todo perjuicio material y moral causado a otro, toda violación de sus intereses, y prescribe el respeto a los derechos de cada uno, como cada uno desea que se le respeten los suyos. Se extiende al cumplimiento de los deberes contraídos con la familia, la sociedad, la autoridad, lo mismo que con los individuos. Esto aparece en el capítulo 11 del Evangelio según el Espiritismo por Allan Kardec, edición Instituto de Difusión Espírita de Brasil, traductor del francés Salvador Gentile, colaboradores Ana Fuente de Cardona, Cartagena, Colombia, licenciado Luis Guerrero Valle, Miami, Estados Unidos, Rafael González Molina, Madrid, España. Lector Abel Prasca, presidente de Fusenda, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor, de Barranquilla, Colombia.